Hay fechas que se graban en el ADN de una ciudad. Para Cornellà de Llobregat, esa fecha fue el 9 de marzo de 1997. Pero para entender el vacío que dejó esa noche, primero debemos de entender la luz que se apagó. No estamos aquí para hablar solo de un sumario judicial de miles de páginas. Estamos aquí para rescatar del olvido a una niña que hoy en día sería una mujer de 44 años. Esta es la historia de Cristina Bergua-Vera. Una historia que comienza con una sonrisa en una foto de carnet y terminaría en un laberinto de basura, silencios cómplices y una justicia que llegó tarde, o simplemente nunca llegó. Cristina nació el 20 de mayo de 1981, siendo la menor de 3 hermanos. En la casa de la calle de la Libertad, concretamente en el barrio de La Gabarra, ella era el eje sobre el que pivotaba la alegría familiar. Quienes la conocieron dirían de ella que era una chica, una adolescente muy atípica para la época. No era rebelde, no buscaba ningún tipo de conflicto. Simplemente era una chiquilla de 15 años con una madurez prematura para su edad. Era aplicada en sus estudios, le gustaba leer y mantenía una relación extrema de confianza con sus padres, Juan Bergua y Luisa Vera. Juan Bergua, un hombre muy trabajador, veía en Cristina su mayor orgullo y Luisa su confidente. En esa casa no había secretos. Cristina no se movía por ambientes peligrosos. Sus pies siempre estaban en el suelo, hasta que un día un hombre 10 años mayor que ella se cruzó en su camino. Las amigas de Cristina eran su refugio, unas chicas de barrio con carpetas forradas de póster y planes para el fin de semana. Con ellas Cristina se sentía una más. Compartían secretos sobre chicos, sobre la música del momento, sobre su futuro, esas cosillas de adolescentes. Pero a medida que avanzaba el año 1996, sus amigas verían en Cristina un comportamiento bastante raro, bastante cambiante. Dirían que se estaba volviendo últimamente muchísimo más reservada. Ya no podía quedar tanto con ellas. Ya no se reía siempre de la misma forma. Y el motivo tendría nombre y apellidos: Javier Román. Las amigas de Cristina fueron las primeras en ver señales de alerta. Notaban que Cristina estaba atrapada en una relación que la excedía. Mientras sus amigas pensaban en el próximo examen, en el primer beso, Cristina, por otro lado, estaba lidiando con la intensidad de un señor de 26 años. Las chicas recordarían más tarde cómo Cristina les confesaba que se sentía atrapada en esta relación, que la gran diferencia de edad comenzaba a ser un muro entre ellos y que la posesividad de Javier estaba empezando a asfixiarla. Para poneros un poco en contexto, no se conocieron en un sitio oscuro ni ningún sitio raro. Se conocieron en un entorno normal de chavales por Cornellà, pues tipo recreativos, cosas así. Javier era un chico conocido en el barrio por algunos amigos en común que tenían ellos dos. Caso es que que este señor se fijó en esta chiquilla de apenas 14 años. Una red flag como una casa. Javier era un tipo richarachero, seductor, tenía coche. Cualquier adolescente de 14 o 15 años pues se sentiría un poco fascinado porque tenía casi la vida más o menos resuelta. Para Cristina podría representar la entrada al mundo adulto. Y Javier vería en esta niña alguien a la que podría manipular a su antojo, claramente, porque la diferencia de edad, ya me dirás qué haces con una niña. Él la vería como una chica vulnerable a la que podría moldear a su antojo. En psicología hay un término que se dice grooming, que esto es como la captación. Javier, mediante el pico que tenía, se ganó a Cristina y poco a poco fue ahí metiéndose cual culebra que es. Durante meses, a pesar de que los padres estaban reticentes a que Cristina saliese con un hombre mucho más mayor, todo transcurrió la relación los primeros meses bajo una tensa calma. Pero al llegar a marzo de 1997, la cabeza de Cristina hizo clic. Ella estaba empezando a madurar y al madurar se dio cuenta de que Javier no podría estar en su futuro, no encajaba con él. Era más bien una cadena que no la dejaba avanzar. Aquella semana previa al 9 de marzo, Cristina tomó una decisión que sellaría su destino. Iba a dejarlo y se lo iba a decir a la cara. Domingo 9 de marzo de 1997. En la casa de los Bergua-Vera, el ambiente es como el de cualquier fin de semana. Comen juntos, como todos los fines de semana, hablan de sus cosas. Cristina está tranquila, pero hay una determinación en sus ojos que solo ella conoce. Pasó la tarde en su cuarto, quizá ensayando las palabras que quería decirle a Javier. A las 7 de la tarde, Cristina se prepara.
se coge su chaqueta de ante de color marrón, pantalones acampanados, un bolsito negro y procede a despedirse de sus padres. Cristina miraría a su madre y la diría que iba a salir un rato. Luisa no detectó nada raro, todo estaba bien, no había tensión, no había preocupación, no había ninguna intuición y vio cómo su hija salió por la puerta por última vez. Cristina caminaría hasta el centro de Cornellá. Se encontró con Javier cerca de la carretera de Esplugues. Estuvieron paseando un rato y, según Javier, hablaron de sus cosas. Pero la realidad es que Cristina llevaba una nota que explicaba que lo suyo no podría seguir. Javier tenía 26 años y ella 16. Él tiene un coche, un trabajo, una vida recorrida y ella apenas estaba comenzando a vivir. Javier declararía que alrededor de las 9 de la noche se despidió de Cristina. Él afirmó que la dejó a unos 500 metros de su casa, cerca de una sucursal de la Caixa. Diría a la policía una y otra vez que la vio caminar hasta su casa. Pero aquí comienza el misterio, porque en esos 500 metros Cristina se evapora, desaparece. No hay ningún testigo ocular que viese un forcejeo, una pelea, no hay gritos, no hay nada. Cornellá es una ciudad donde las paredes oyen, donde siempre en un balcón hay un vecino fumando o alguien paseando al perro. Yo qué sé, no hay pruebas de nada. O quizás nunca llegó a caminar esos 500 metros. A las 10 de la noche, como comprenderéis, pues los padres empezaron a preocuparse muchísimo. No era habitual que Cristina preocupase a sus padres yéndose por ahí un montón de horas. Total, que llama a su novio, a Javier, y Javier le responde con una calma que a este hombre le hizo temblar todo el cuerpo. Dijo: yo la he dejado cerca de casa, ¿todavía no ha llegado? Total, que el padre, como es lógico, asustadísimo, corre hacia la comisaría de la Policía Nacional. Y aquí nos topamos con la España de los 90. Un agente, tras el mostrador, le dice unas palabras que marcarían el inicio de una lucha legal. Y le dijo esto: espere 24 horas porque lo mismo la niña se ha ido de fiesta con algún chico y ya pasará por casa, ya se le pasará el berrinche. Juan, el pobre hombre, le insiste al policía: mire usted, mi hija no hace ese tipo de cosas, nunca la ha hecho y no veo sentido por qué lo iba a hacer ahora. Pero nada, el policía: que te espere 24 horas, el protocolo es rígido. Tócate los huevos. Es que esas primeras horas son cruciales, donde el rastro sospechoso está fresco, las pruebas de ADN están intactas, a pesar de que en esa época pues de ADN poco, pero bueno, podría servir para el futuro. La policía con una desidia que para ellos se queda. Mientras la policía esperaba con cafés y con charlas, el rastro de Cristina se enfriaba. Total, que pasan los días y la atención mediática crece muchísimo con este caso. Juan Bergua no se queda quieto y empapela toda Cataluña con la cara de su hija. En este punto, la policía decide interrogar a Javier. También registraron su Seat Ibiza blanco. Encuentran una limpieza sospechosa y ni rastro de sangre. Es que te digo yo que me voy a callar. Le ha dado muchísimo tiempo, ¿no? Total, que aquí el Javier insiste en su coartada. Yo la dejé y me fui. Meses después de esta desaparición, una nota llega a los investigadores. El mensaje es breve pero devastador. Buscad en los contenedores. El cuerpo de Cristina fue arrojado a la basura y está en el Garraf. La policía empezó a investigar la ruta de los camiones de basura esa noche. Un camión de estos de carga lateral pasó por la zona exacta donde Javier dijo haber dejado a Cristina. Si alguien la desvivió y la depositó dentro del contenedor, el camión la habría triturado mecánicamente antes de que nadie pudiera notar nada. Y es que antiguamente los camiones los trituraban. Hoy en día se sabe que tienen cámaras precisamente por si pasa este tipo de cosas. Total, que inmediatamente después de esta nota y de mirar en los camiones, el recorrido fueron al vertedero del Garraf, removiendo toneladas y toneladas de basura. Esto sería una operación sin precedentes en la historia criminal española. Dieron con unos restos óseos, pero las pruebas de ADN, que por aquel entonces tardaban meses y eran rudimentarias, confirmaron que estos restos óseos no eran humanos ni mucho menos pertenecían a Cristina. Así que no tenían nada. Se analizaron años después pelos encontrados en el coche Seat Ibiza de Javier, evidentemente con una tecnología más avanzada, pero resultaron inconcluyentes.
En este punto, y como ya sabréis, pues el tiempo ha degradado la materia orgánica y la ciencia llegaría al escenario del crimen una década más tarde. Nunca hubo un juicio. Nunca hubo pruebas suficientes para sentar a Javier Román al banquillo. La justicia española exigiría una certeza más allá de toda duda razonable. Sin cuerpo y sin confesión, el caso se estanca. Y este hombre sale sin ningún cargo, rehace su vida, elude a la prensa, se muda, sin cuerpo y sin confesión, pues rara vez te van a juzgar. El legado de Cristina no termina en un archivo policial. Juan Bergua, el padre roto pero incansable, logra lo imposible: cambiar la ley en España. Gracias a la lucha de Juan, se elimina el protocolo de esperar 24-48 horas tras una desaparición. Hoy en España, si un menor desaparece, la búsqueda es inmediata. Se creó el Centro Nacional de Desaparecidos y el 9 de marzo se instauró como el Día Nacional de las Personas Desaparecidas. Para la policía, Javier Román no era un sospechoso común. El tío era un enigma de hormigón. Los peritos psicológicos que analizaron sus declaraciones, también su comportamiento durante los interrogatorios, dibujaron un perfil psicológico que pondría los pelos de punta a los investigadores. Javier mostraría lo que en psicología decimos como aplanamiento afectivo. Mientras los padres de Cristina se deshacían en lágrimas en todos los medios de comunicación, él mantenía una frialdad totalmente técnica. No era una frialdad muy común, sino la de quien mide cada palabra para no dejar ni una rendijita abierta. También se analizó su lenguaje no verbal. En las reconstrucciones, Javier hablaba de Cristina en pasado, mucho antes de que se perdiera la esperanza de encontrarla viva. Frases como ella era así, a ella le gustaba, hablaba de ella en pasado, porque sabía que ya no estaba. Aparte que yo veo aquí un patrón de control. Un hombre de 26 años buscando a una niña, busca a alguien que no le cuestione, alguien a quien poder moldear, ¿me entendéis? Cuando Cristina empezó a mostrar signos de independencia, cuando vio que esa diferencia de 11 años era una cárcel para ella, el macho alfa se sentiría muy herido, porque claro, se le estaba escapando el control que había ejercido sobre ella. Total, que la hipótesis policial siempre fue la misma: un arrebato de ira en el coche, un golpe accidental o provocado y una frialdad posterior para deshacerse de las pruebas. Juan Bergua, el padre, recordaba con amargura su primera reunión con el Ministerio del Interior. Diría que trataron como un loco, como un padre molesto, o sea, una vergüenza. Este hombre se enfrentó a varios ministros del gobierno, incluido Jaime Mayor Oreja, hasta los sucesivos del Interior. Se acercó a la mesa de estos, puso una fotografía de su hija y les haría una pregunta que nadie supo contestar. Si fuera su hija, ¿esperarían 24 horas para buscarla? Claro, todos se quedaron callados como una perra. El despacho de Juan se empezó a inundar de cartas de otras familias en su misma situación. Se dio cuenta de que España era un país totalmente ciego para el tema de las desapariciones. No había ni existía una base de datos común. Quiero decir, si alguien desaparecía en Barcelona y aparecía en Madrid, no había datos que se comunicasen entre ellos. Total, que este hombre, Juan Bergua, obligó al Estado a mirarse en el espejo de su propia ineficiencia. El mayor logro, por así llamarlo, de esta terrible tragedia fue la transformación radical de los protocolos policiales. Antes de Cristina, la fuga voluntaria era la alfombra bajo la cual la policía barría los casos de adolescentes. Gracias a la presión de la Fundación Intersos, liderada por Juan Bergua, nació como lo que hoy conocemos 1/2009 desde la Secretaría de Estado de Seguridad. Vale, ¿qué cambió exactamente con esto? Eliminación del plazo de espera. Ya no existe la 24 horas de rigor. Cualquier familiar que denuncie una desaparición, la policía tiene la obligación de grabar la alerta de inmediato en el sistema informático. La clasificación de alto riesgo. Si el desaparecido es menor de edad o tiene algún tipo de discapacidad, se activa automáticamente el protocolo de búsqueda urgente. También se crearía el Centro Nacional de Desaparecidos, que es un organismo que centraliza todos los datos, ADN y rastros de personas en paradero desconocido. Así que cada vez que das una alerta de desaparición en las redes sociales, la tele, periódicos, quiero que recuerdes que ella es Cristina Bergua actuando. Es su legado, salvando vidas que ya no pudo conservar. La justicia humana lamentablemente tiene una fecha de caducidad que se llama prescripción.
que eso también debería desaparecer, también te digo. En España, después de 20 años, si no hay ningún imputado formal, el caso prescribe. Javier Román es legalmente una persona libre de toda culpa. Juan y Luisa Vera son legalmente los padres de una chica desaparecida de hace muchísimo tiempo. Pero entre tú y yo hay una justicia que no entiende de folios, y es la justicia de la memoria. Cristina Bergua Vera no es un caso frío, y nunca va a ser un caso frío. Fue una niña que nos enseñó que la libertad de decir no puede costar la vida, pero que esa vida puede servir para que miles de otras niñas agarren su ejemplo, que se asegure muy bien qué personas tiene a su alrededor. Que esa vida que le arrebataron pueda servir de ejemplo para otras niñas que estén experimentando una relación de abuso, pero que sepan detectar a tiempo las señales de alerta y decir que no desde un principio. Si alguna vez pasas por Conella, detente un momento frente al monolito que hay en su honor, recordando que la búsqueda no termina hasta que se sepa toda la verdad. Que este caso no quede en el olvido y que todos podamos seguir recordando a Cristina, y no solamente los que vivimos la época, sino las nuevas generaciones que pueden ayudar también a, como digo, a distinguir un patrón de relación tóxica que puede acabar muy muy mal. Gracias por haber llegado hasta aquí, hasta mi canal. Buenas noches y cuídate.